Les bendiga. Estamos nuevamente aquí, otro día más. Para la gloria del Señor, otro estudio más. Aquí Él le dio con despertarse ahora que empecé yo a dar la clase. Así que le damos gracias a Dios por esta oportunidad que estamos aquí en este momento. Vamos a estudiar hoy un estudio precioso, importante, y es de algo que siempre se ha tenido dudas. Así que vamos entonces ahora un momentito a presentarnos delante de Dios en oración para que sea Dios glorificándose. Lali, Dios te bendiga. Por ahí veo a Cielito, déjenle saber a Cielito que ya estoy por acá. Está bendito preguntando, gloria a Dios por eso. Así que vamos entonces a orar en este momento. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús damos las gracias por la oportunidad que tú nos das de estudiar tu palabra. Hoy te pedimos que seas tú glorificándote, Señor amado, en todo lo que vamos a estar haciendo. Te pido que tu nombre sea siempre exaltado, que seas tú glorificado y que todo lo que vayamos a hacer para celestial sea exaltando el nombre de Jesús y nosotros siendo edificados. Pero para ello te pedimos conocimiento, entendimiento, revelación, retentiva, inteligencia y sabiduría, Jehová Santo, enfoque, que nos dé también, Señor amado, el discernimiento, el unción, fuego, poder, autoridad y denuedo, Jehová. Yo te pido que en este momento seas tú glorificado de nuestras vidas, que no te olvides, Padre Celestial, de los que están contagiados con el COVID, que no te olvides de los que han perdido un ser querido, Padre Celestial, con nuestra hermana Yanji, Señor amado, con su hermano, que yo sé que ha sido un momento bien doloroso. Y te pedimos, Jehová, fortaleza por toda su familia, donde quiera que ellos estén. Si están en el mismo lugar, Señor amado, que los protejas a todos. Si hay gente más lejana en otros países, en otros pueblos, en otros estados, que seas tú también glorificándote, Jehová Santo, y dándole fortaleza a cada uno de ellos. Hoy te pedimos, Señor amado, que también te acuerdes de aquellos que tienen cáncer, como nuestra hermanita, Señor amado, que siempre nuestra hermana que está pidiendo por esa bebé tan linda, Jehová Santo, Emily, que sigas tú glorificándote también grandemente y que todo lo que sigamos haciendo sea todo para la gloria de tu santo nombre, Señor amado. Ahora estamos dispuestos para escuchar lo que así dice el Señor en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos aquí nuevamente. Vamos a estudiar la palabra del Señor. Un tema bien importante, bien interesante. Y es un tema que siempre ha traído problemas. Y es el antes y después de Cristo. Un momento en que vamos a estudiar ahora un momentito. Esa partecita es bien importante. Tengo la pizarra acá porque es que tengo que enseñarles algo acá. O sea, el antes y el después de Cristo va a estar acá. Hoy me lo puso Dios en el corazón de una forma diferente para dejárselo saber a ustedes, para que entonces podamos compartir esa forma de estudiarlo. Eso que está ahí usted lo tiene que tener ya, usted lo tiene que tener en foto, algo. Ese es el calendario judío. O sea, que yo tengo que borrarlo, pero lo vamos a estar usando, pero de mente. Vamos a estar usándolo en la mente, así que si ustedes desean, pueden tomarle un screenshot un momentito y pueden entonces tener ahí, gracias Eddie, exacto, papel, lápiz, libreta, bolígrafo, lo que usted tenga por allá. Así que vamos entonces, Xiomara, Dios le bendiga, Mariela, Dios le bendiga, Karen, PJ. Así que hoy vamos a borrar eso ya mismito, pero lo vamos a estar usando, pero en la mente. En cuestión de que solamente recuérdense que el calendario judío es ese. El calendario judío religioso empieza ¿cómo se llama eso? En marzo y abril. O sea, el mes de marzo y abril, ahí es que empieza el religioso. El calendario judío, que está ahí también, que es donde está la línea marcada, marca de septiembre a octubre. Ahí empieza el calendario civil, que tiene que ver con las cosas de la ley, las cosas del pueblo, las cosas del reinado, el rey, cosas como esa. Tiene que ver con la parte civil. Entonces, la primera tiene que ver con la parte religiosa. ¿Cuál es ese calendario? Que ese es bien importante. Pero hoy vamos entonces a estudiar con eso mismo que está ahí. Le voy a poner ahora ahí para que usted lo pueda ver y lo pueda tomar una foto si usted quiere, para que la tenga también usted. Pero vamos a estar, lo tengo que borrar para poder hablar entonces del antes y el después de Cristo. Así que hoy vamos a sacar unos cálculos que yo sé que se me van a perder. Se me van a perder, pero ténganme paciencia, lo vamos a estar repitiendo varias veces. Así que es un punto para que usted vea la importancia que tiene el antes y el después de Cristo, para poder entonces entender unas cuantas cosas de la historia. Así que voy a cambiar la cámara para allá, para que usted pueda tomar una foto a eso. Esta es la cámara. Digo, este es lo que yo quiero que usted le tome una foto, si es que lo tiene por ahí. A eso que está ahí, usted le va a dar un screenshot, después lo corta con calmita y ya entonces ahí lo tendría. Ya lo tendría. Si usted mira, la parte de arriba dice marzo, esta parte de aquí dice marzo, abril. Ahí es que empieza el calendario judío, pero el que tiene que ver con lo civil.
Entonces, aquí en el mes 7 empieza entonces una línea completa, que es donde empieza el calendario judío, pero el civil, perdón, este religioso, el calendario civil. O sea que en el mes séptimo, entre septiembre y octubre, septiembre 15 a octubre 14, empieza entonces el calendario civil, el calendario judío, pero el civil. Y ese vamos a estar tocándolo hoy un momentito. Así que acuérdense, hay un mes, 2, 3, 4, 5, 6 meses. Son 6 meses, son 12 meses. Pero desde marzo hasta abril está el calendario religioso, y de septiembre a octubre hasta marzo está entonces el civil. O sea, y eso lo vamos a estar tocando ahora mismo, así que lo tengo que borrar para enseñarles algo, para que usted pueda entonces ver lo que tiene que ver con el antes y el después de Cristo. Pero volvemos a esto ya mismito, solamente recuérdese septiembre, octubre. El calendario que nosotros marcamos, septiembre 15 a octubre 14, es el mes séptimo de ellos en el calendario religioso, pero también es el primer mes del calendario civil. Y acuérdese de eso, septiembre a octubre. Siempre acuérdese de eso un momentito cuando ya le empieza a decir unas cositas ahí bien interesantes. Por lo tanto, hoy entonces vamos a estar hablando del antes y el después de Cristo, que yo sé que eso le da a mucha gente, le da un problema increíble, y es normal, porque estamos acostumbrados a mirar hacia el frente. Yo tengo unos eventos aquí que se los voy a leer en forma como si fuera hacia el frente. 63, 64, 65, o sea, le voy a dar esos eventos para que usted los pueda entender de esta manera. Olvídese si vino antes, vino después. Solamente le voy a mencionar unos eventos para que usted entonces pueda entenderlo de otra forma. Por lo menos en esta forma yo entiendo que es más fácil de poder entonces entenderlo, para poder entonces por lo menos visualizarlo de otra manera, porque ya les he dicho que cuando Cristo vino, pues este evento, que para ellos era hacia el frente, pues para nosotros es tantos años antes de que Cristo viniera, y se crea una confusión en el sentido de que uno piensa, pero entonces ellos sabían que Cristo venía. No es cuestión de que Cristo venía, es cuestión de que nuestro calendario, que marca el antes y el después de Cristo, marca entonces que ese evento sucedió unos ciertos años antes de que Cristo viniera. Amén. Así que, por lo tanto, cuando eso que pasó, por ejemplo, en el año 20 antes de Cristo, un evento después, pues sonaría como que viene el 21. Pues no. El próximo año que se está acercando más a la venida de Cristo es el año 19 antes de Cristo, el 18 antes de Cristo, el 17, el 16, el 15, el 14, el 13, el 12, el 11, el 10, el 5, el 4, el 3, el 0, el 1, 2, 3, 4, 5. O sea que está marcando entonces que ese evento en particular, el calendario de nosotros, que es el calendario gregoriano, donde el Papa Gregorio XIII se tiró a la maroma, o se tiró a la tarea de poder entonces visualizar el calendario juliano, que es el de Julio César, y empezó a hacer unos cálculos que tiene que ver con el sol, y pues entonces hizo este calendario, y ahí se marca entonces el antes de Cristo y el después de Cristo. O sea, ahí que se marca entonces ese evento. El después de Cristo no hay ningún problema, eso es, no hay ningún problema, pero el antes de Cristo es el que la gente tiene bastantes problemas. ¿Por qué? Porque es el que estamos acostumbrados a mirar hacia el frente, y aunque este evento pasó después, el número es más pequeño porque se está acercando al momento del 0 en el que se marca el antes y el después de Cristo. Así que el calendario de nosotros es un calendario que es gregoriano, que va por el sol. Los judíos no tienen el antes y el después de Cristo. Para los judíos, en su calendario, ellos tienen el 5780. O sea que ellos están en el año 5780 porque data a raíz de 360 días por año, con 12 meses al año, data desde el comienzo, desde la creación de Adán. Desde ahí entonces data esa cantidad de tiempo. Y como la de ellos es menos días en el año, pues tienen un poquito menos años que los de nosotros. Así que esos calendarios también, recuérdense, hay unos cambios, hay unos errores, tanto en el de ellos como el de nosotros, pero con el de nosotros se pueden calcular ciertas profecías que se las voy a enseñar entonces en este momento. Así que déjenme entonces borrar acá para que tengamos entonces claro esto. Recuérdense, el antes y el después de Cristo. Lo que marca es nuestro calendario, que ciertos eventos pasaron antes de que Cristo viniera en el año 500 antes de Cristo. Un evento posterior que posiblemente fue 100 años después, para nosotros es 400. O sea, se va disminuyendo los años hasta que lleguemos al año 0. Traigo esto porque todavía no lo habíamos explicado y yo sé que hay mucha confusión. Así que cada vez que estemos haciendo eso, lo vamos a estar tocando todos los días. Si usted estudia la Biblia, usted se va a tener que dar cuenta que siempre se menciona antes de Cristo. Siempre se menciona el año 456 antes de Cristo. Y si no entendemos esto entonces ahora, si no lo entendemos, pues nos vamos a perder cada vez que leamos entonces en el diccionario, nos vamos a estar perdiendo todo el tiempo. Así que déjeme entonces un momentito borrar acá y poner unos eventos hacia el frente.
63, 64, 65, 66, como si tuviéramos, como nosotros estamos acostumbrados a leer ese calendario, esos eventos así hacia arriba, hasta llegar entonces hasta el 4000. O sea, desde el 63 voy a empezar a decirle unas cositas hasta el año 4000. Así que déjenme borrar un momentito para allá. Voy a poner entonces los sucesos que yo tengo por aquí, que son unos cuantos escogidos, para que usted los pueda ver y analizarlos un momentito. Voy a borrar esto. Voy a borrar esto un momentito, para entonces marcar esos eventos en sucesión progresiva, no hacia atrás, sino hacia el frente. Ya ahí usted lo va a ver, ¿sabes? Lo voy a poner entonces, lo voy a hacer de esta manera. Usted no lo está viendo ahora, pero después que yo lo haga, usted lo va a poder entonces visualizar. Lo va a entonces poder visualizar cuando yo se lo ponga a sacar. Así que voy a coger la cámara ya mismo y lo voy a poner entonces desde acá. Así que yo quiero nombrar un evento en algún momento dado, en el año 63. Mire esto, el año 63. Ya puse ahí el año 63. Ese evento que está aquí es cuando Roma llegó entonces a ser la gran potencia. O sea que Roma vino a ser entonces la gran potencia. Deme un brequecito. Ahí, en el año 63. El año 63, Roma conquistó entonces a los persas, a los griegos, perdón. Roma conquistó entonces a los griegos. Ahora, voy a brincar un poquito al año 168. Ve que vamos hacia el frente. 63, 168. O sea que un evento que pasó 105 años después. O sea, antes. Es el 168. O sea que ya estamos viendo entonces que lo vamos a hacer hacia el frente. ¿Qué pasó en el año 168? Como estamos yendo hacia el frente, pues estamos por lo menos un poquito más acostumbrados. En el año 168, los macabeos. Ellos fueron los que... llegó el momento en que santificaron o consagraron el templo, lo volvieron a dedicar, o sea, rededicaron el templo. Entonces, eso pasó en el año 168, ya mismo te lo voy a decir, antes de Cristo, pero déjeme dejarlo hasta ahí. Entonces, ¿por qué había pasado esto? Porque en el 175, solamente sígame, 63 Roma conquista. En el 168 los macabeos consagran el templo. En el 175 había un hombre conocido como Antíoco Epífanes, que había venido y había desacrado el templo. Ve que voy hacia el frente. 63, después el número 168, después el número 175, que por lo menos con eso nos estamos relacionando. Nos estamos por lo menos relacionando en cuanto a esto. Pues Antíoco vino entonces en ese momento. Ahora, unos cuantos años más adelante, en el 285, empezó a traducirse la Biblia del hebreo, o lo que se conocía como el Antiguo Testamento en el hebreo, se empezó a traducir al griego, lo que se conoció como la Septuaginta. Septuaginta viene del séptimo, por lo tanto es la versión de los 70, donde se tomaron entonces 72 rabinos, conocedores del hebreo y del griego, y se tradujo entonces la Biblia del hebreo al griego. Por eso es que de ahí que empieza el libro de Génesis a llamarse Génesis, que es una letra que tiene que ver con los genes, es palabra griega. Éxodo, también palabra griega. Deuteronomio, también palabra griega. Salmo, también palabra griega. Eclesiastés, palabra griega. Apocalipsis, palabra griega. O sea que empezó entonces la Biblia del Antiguo Testamento a traducirse entonces al griego, y eso entonces fue en el 285 que se empezó entonces a traducir en la Septuaginta. Eso es la Biblia que se usaba en tiempo de Cristo. Hacia el frente voy a poner 331, porque ve 63, 168, 175, o sea, si nos vamos más adelante, 63, 64, 65, 66, 67, y no lo vamos a hacer así. Por lo menos brincamos ciertos eventos, pero los números van hacia el frente. Así que en el año 331, Grecia fue la que dominó entonces como el imperio más poderoso. Eso fue Grecia. Grecia entonces domina como el imperio más poderoso. Entonces, en el 536 conquista entonces ahí el reino que es el más grande, es los persas. Los persas, entonces ahí fue que fueron el imperio más poderoso. Le quitan entonces el dominio a el imperio babilónico. O sea que el imperio babilónico dominó en el 605. Esto es Babilonia. Voy a ponerle Babilonia. O sea que
si usted mira los números, 63, más adelantito, con el pasar del tiempo, 168, 175, 285, 331, Grecia domina, 536, Persia o Persa. En el 605, pues van entonces los babilonios. Y le voy a seguir dando unos cuantos eventos más. Suponiendo que la línea sigue recta, es que se me acabó el espacio. Suponiendo que la línea sigue recta, en el 612 es que cae entonces Nínive. Nínive cae. Nínive cae. ¿Bajo quién? Bajo los babilonios. Entonces voy un poquito más para adelante. En el 626 está profetizando Jeremías. Jeremías está profetizando. Si usted mira los números como estamos acostumbrados, hacia arriba, 63, 168 y los eventos que están pasando, 175, 285, 331, 536, 605, 612, 626. El próximo número que voy a poner aquí es el 722. Acuérdense, no voy a poner todos los números porque es imposible, pero por lo menos el 722 cae entonces Israel bajo Asiria. Asiria conquista entonces el reino y domina sobre ellos, sobre el pueblo de Israel. Entonces en el 750 empieza Isaías a profetizar. Si nos vamos un poquito más adelante en la historia, en el 930 está entonces Roboam, el hijo de Salomón. Roboam. En el 970 está reinando Salomón. En el 1010 está reinando David. En el 1050 está reinando Saúl. O sea que déjeme decirle entonces la segunda parte de la línea. Suponiendo que esta línea está recta. 63, Roma conquista. 168, los macabeos consagran el templo. En el 175, Antíoco estaba desacrando el templo. En el 285 se está escribiendo la Septuaginta. En el 331 Grecia domina. En el 536, ve, los números van hacia el frente como estamos acostumbrados. 536 pues están los persas. En el 605 está Babilonia. En el 612 domina Nínive. En el 626 está profetizando Jeremías. En el 722 está Asiria, que conquista entonces a los israelitas. En el 750 está profetizando Isaías. En el 930 está reinando Roboam. En el 970 está reinando Salomón. En el 1010 está reinando David. En el 1050 está reinando Saúl. Suponiendo que la línea sigue de largo, pues vamos a poner entonces acá en el 1450 está entonces Moisés libertando al pueblo. Moisés está libertando al pueblo. Ahora, unos cuantos años más, en el año 2000 estaba entonces Abraham. Ahí es que Dios llama entonces a Abraham. Y para seguir un poquito más para adelante, en el año 4000 está entonces la creación de Adán. Ahora le voy a explicar lo que yo estoy haciendo acá. Le voy a explicar lo que yo estoy escribiendo acá. Se me perdió la tapa de la... Ok. Pues vamos para allá. ¿Qué está pasando acá? Si usted nota, yo tengo los números hacia el frente. Hacia el frente. O sea, 63, 168, 175, hasta llegar hasta ¿dónde? 1050, 1450, 2000, hasta el 4000. Pero los eventos están al revés. Porque primero fue Adán, después fue entonces Abraham, después fue entonces Moisés, después Saúl viene a reinar, después David sigue entonces en vez de Saúl. Después viene entonces Salomón, después de David. Después viene entonces Roboam, después de Salomón. Después Isaías empieza a profetizar en el 750. Entonces Asiria domina a Israel. Jeremías entonces empieza a profetizar en este año. Nínive cae en el 612. Babilonia está en el 605. Después vienen los persas, después vienen los griegos. Después con el tiempo se está escribiendo la Septuaginta. Antíoco empieza a desacrar el templo. Los macabeos consagran el templo. Y Roma conquista y estamos en el 63. ¿Qué quiere decir con esto? Que aunque los números van hacia arriba, como estamos acostumbrados a hacerlo, a decirlo y a ponerlo, y nosotros en nuestras vidas, los eventos son al revés. ¿Qué quiere entonces decir eso? Esto lo que quiere decir es que esto pasó antes del 0. O sea que todos estos eventos pasaron antes de Cristo. Antes de Cristo. O sea, que todo lo que le estoy diciendo a usted, desde Adán, Abraham, Moisés y todos estos eventos, aunque los números los puse hacia el frente, lo que está diciendo es que estos eventos, el suceso pasó primero a Adán.
4.000 años antes de Cristo. Después entonces, unos 2.000 años después, viene entonces Dios llama a Abraham en el 2000 antes de Cristo. Posteriormente, unos 500, 600 años después, Dios liberta al pueblo a través de Moisés en el año 1450 antes de Cristo. Y así sucesivamente, Saúl empieza a reinar en el 1050 antes de Cristo. O sea que los eventos que yo le puse acá son eventos que son fáciles entonces de entender, de que aunque los números van hacia arriba, pero está pasando antes de Cristo. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que pasó de Adán existió en el año 0, pero cuando el tiempo pasa hasta que Cristo llegó, hay 4.000. Pues, ¿qué quiere decir con eso? Que Adán nació, o Dios creó a Adán 4.000 años antes de que Cristo viniera. Con el pasar del tiempo, las generaciones, después viene entonces Dios llama a Abraham, pues Abraham vino 2.000 años después de Adán, en el año 2000, antes de Cristo. Por eso es que los números van hacia abajo, los eventos van entonces disminuyendo, porque está diciendo, ok, después que Nínive cae en el 612, unos 7 años después, en el 605, adiós. Pero si pasó el evento después, no se supone que 612 más 7 son 619. Lo que pasa es que los eventos van acercándose al momento en que Cristo está viniendo. Por lo tanto, 612, Nínive cae, 7 años después se acerca más a la venida de Cristo. Por lo tanto, es el 605. Unos 70 años después, ¿se supone que sea el 675? No. ¿Por qué no? Porque se está acercando a la venida de Cristo, a que Cristo naciera. Por lo tanto, nuestro calendario determinó que en el 605, que Babilonia está reinando, 70 años después, se está acercando entonces el momento de Cristo, 70 años más. Pues entonces, del 605, 70 años después, es el 536, porque se está acercando la venida de Cristo. Faltan 285 para que Cristo naciera. Faltan 175 años para que Cristo naciera. Faltan 168 años para que Cristo naciera. Faltan 63 años y Roma está reinando antes de que Cristo viniera. Y Cristo vino, entonces empieza el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y por ahí para abajo hasta el 2020 después de Cristo. O sea que esa es la forma como por lo menos, entiendo yo, que es mucho más fácil de poder entonces explicarla y poder entonces entenderla. Que aunque los eventos van hacia arriba en aumento, nuestro calendario divide el antes y el después de Cristo. En el sentido de que este evento pasó 63 años antes de que Cristo viniera. Roma conquistó al ejército romano, griego, al imperio griego, y empezó entonces a dominarlo en el 63 antes de que Cristo viniera. Para ellos, por lo tanto, sería que si Adán vino en el 4000, en el 0. Si Adán nació en el 0, pues entonces, este evento que está acá, para ellos era entonces el año 3. Déjenme explicar esto otra vez. Son 4000 antes de Cristo. Por lo tanto, ese evento pasó 63 años antes de que Cristo viniera. Por lo tanto, esto es lo que está pasando acá. 3000. Ok. Lo que para ellos desde que Adán vino y Dios lo creó, hasta que Roma llegó a conquistar, lo que para ellos es el 3937 hacia el frente, que hoy estamos en el 5780 para ellos. Pues entonces lo que para ellos es desde el 0 hasta adelante, el 3937, nosotros decimos, pues faltaban 63 años para que se cumplieran 4000 años, que fue cuando Cristo vino. Cristo vino desde Adán hasta Cristo 4000 años. ¿Qué quiere decir con eso? Que lo que para ellos fue que Roma conquistó al ejército griego en el 3937, nosotros decimos, pero para nosotros, antes que Cristo viniera, lo que para ellos es el 3937, para nosotros es el año 63 antes de Cristo. Sigue siendo lo mismo, 3937 más 63 cumplen 4000 antes de Cristo. O sea que ellos lo ven hacia el frente. Adán vino, después vino Abraham, después vino Moisés, después vino Saúl, después vino David, Salomón, Roboam, Isaías, Asiria conquista, Jeremías profetiza, Nínive cae, Babilonia conquista, los persas conquistan, Grecia conquista, se hace la Septuaginta, Antíoco conquista, los macabeos dominan y consagran el templo, y Roma vino en el 3937 del calendario judío, pero para nosotros decimos, pero eso pasó 63 años antes del nacimiento de Cristo. Eso es lo que está pasando en la forma de decir el antes y el después de Cristo.
O sea que yo entiendo que está un poquito más cómodo y un poquito más fácil de poder por lo menos entonces explicar estos eventos. Y tomé ciertos eventos que son bien conocidos por nosotros para tomarlo por lo menos como referencia. Y por eso puse los números hacia el frente, porque estamos acostumbrados a leerlos hacia el frente. Sin embargo, primero fue la Septuaginta, después vino entonces Antíoco, después vinieron los Macabeos, después vino Roma, pero se está acercando el momento del nacimiento de Cristo. Eso por lo menos es lo que me dio Dios hoy para poder por lo menos explicárselo de una forma yo creo que mucho más fácil todavía. Acuérdense, hay 4000 años antes de Cristo y vamos por el 2020 después de Cristo, de nuestro calendario. Así que con eso por lo menos ya entonces podemos entender el antes y el después de Cristo. Vuelvo y lo explico. Hay 4000 años antes de Cristo en Adán. Adán nació, o Dios creó a Adán 4000 años antes de Cristo. O sea que 2000 años después Dios llama entonces de la descendencia de Adán, llama entonces a Abraham, 2000 años después. Por lo tanto, para nosotros ese evento pasó 2000 años antes de Cristo. Unos 600 años aproximadamente después, Dios entonces liberta al pueblo, porque Abraham tiene Isaac, Isaac tiene a Jacob, Jacob tiene a 12 patriarcas, los 12 patriarcas caen entonces en Egipto y Dios liberta a través de Moisés. 430 años después del cautiverio, pues entonces Dios levanta entonces a Moisés, pero para ellos es después, pero para nosotros es mucho antes todavía. ¿Qué quiere decir con eso? Le voy a explicar esto entonces ahora. Otro ejemplo más. Si hay 4000 años antes de Cristo, ¿ok? Y Moisés es llamado por Dios en el año 1450 antes de Cristo. Déjeme ver qué año caería eso. 1445 o 50, vamos a ver 50. 50, pues 0, 5, 5, 3. 2, perdón, 2. 2 porque el 4 se convierte entonces en 3. O sea, que lo que Dios hacia el frente llama entonces a Moisés en el año 2550 para que liberte al pueblo. Y nosotros sabemos que entonces hay 4000 años antes de Cristo, por lo tanto, lo que para ellos fue el 2550. Dios llama entonces a Abraham en el año 2000, antes de Cristo. Perdón, desde el 0 hasta el 2000. Entonces, en el 2550 hacia el frente, Dios llama a Moisés para que liberte el pueblo. Y nosotros decimos, ok, lo que para ellos fue el 2550 hacia el frente, nosotros decimos faltaban 1450 antes de que Cristo naciera. Esa por lo menos es la forma, yo vuelvo y repito, la forma más fácil que yo pude entender porque me lo puso el Señor en el corazón hoy. Yo decía, Dios, ¿cómo explico esto? De una manera que se pueda entonces entender más fácil todavía. Y esta fue la forma, por lo menos, ponerle los números hacia el frente, con los eventos también, pero si usted nota, los eventos son al revés. ¿Qué quiere decir con eso? Que aunque los números van hacia el frente, los eventos son al revés. Quiere decir que ese evento pasó después del otro evento. Y por lo tanto, lo que primero vino fueron los macabeos que consagraron el templo en el 168. Unos 105 años después, Roma conquista. Y nosotros decimos sí, pero ese evento pasó 63 años antes del nacimiento de Cristo, en el antes y el después de Cristo. O sea que eso automáticamente es lo que estamos viendo. Amén. Así que vamos entonces ahora a otro puntito más ahora que tiene que ver todavía con el antes y el después de Cristo, para que usted vea lo certero que es los calendarios, lo certero que es la palabra del Señor. Vamos entonces ahora a ver un momentito unos cuantos ejemplos para que usted pueda ver la importancia que tiene estos calendarios, el antes y el después de Cristo, el calendario gregoriano con los calendarios judíos, el calendario religioso judío, el calendario civil judío. Vamos entonces a verlo un momentito para que usted vea esto. Así que déjeme entonces, habiendo dicho eso, vamos ahora a ver unos cuantos ejemplos que ya yo le di 2 o 3 en algún momento dado, pero vamos a verlo de nuevo nuevamente. Así que hay uno de los eventos que en una ocasión habíamos tocado, que dijimos que hay 400 años de silencio. 400 años de silencio. Si usted se acuerda, después de Malaquías hubo 400 años de silencio. Cuando Cristo nace, nuestro calendario dice que aunque se marca el 0, pero nuestro calendario determina que Cristo nació 3 años antes del 0. O sea, ya en el año 3 antes de Cristo, ya entonces en el año 3 antes de Cristo, ya Cristo entonces había nacido. Quiere decir entonces que en el año 0, lo que marca nuestro calendario como el año 0, ya Cristo entonces tenía 3 años. Quiere decir entonces que en el silencio, que hay 400 años antes de Cristo, 400 años hasta el 0, Cristo entonces muere a los 33 años. Que si en el 0 ya Cristo tiene 3, pues Cristo entonces muere en el año 30. O sea que 400 años antes del 0
y 30 años después del 0 suman 430. Desde que el silencio hasta que Cristo murió. Y eso es bien importante el poder entenderlo y poder verlo. ¿Por qué? Por esto. Porque 400 años antes del 0, vamos a verlo antes del 0, porque Cristo nació 3 años antes, según nuestro calendario. Acuérdense, él marca el antes y el después, pero nuestro calendario gregoriano determinó que ese evento, el nacimiento de Cristo, pasó entonces 3 o 4 años antes de Cristo, antes del 0. Por lo tanto, 400 años antes del 0, vamos a ponerlo como 0, antes del 0, hay 400 años hasta el 0, ya Cristo tiene 3 años. Cristo muere en su año 33, o sea, Cristo muere en el año 30. Después de Cristo, él tiene 3 años, empieza el 0, 1, ya Cristo tiene 4, 2, después de Cristo, ya entonces él tiene 5, 3, ya él tiene 6, 4, ya él tiene 7, y así sucesivamente hasta que en el año 30, entonces él muere a los 33 años. O sea que él muere entonces en el año 30. 400 más 30 son 430. Y él muere específicamente en el año 30 después de Cristo para un total de 430 desde el silencio de Dios. ¿Por qué es bueno esto? Porque dice la Biblia que Israel también estuvo en cautiverio 430 años. O sea que desde el silencio hasta la muerte de Cristo, ahí Cristo está muriendo y Cristo es el sacrificio, el cordero de la Pascua sacrificado por nuestros pecados y murió en el día 14 del primer mes del año 430 después del silencio, como Israel celebró la Pascua y fueron libertados 430 años después del cautiverio en el mismo día 14, en el primer mes a las 3 de la tarde. O sea que es bien importante recordar esto que lo hablamos en la Pascua. Y todo esto se sabe cómo, con los calendarios, jugando con los calendarios en el antes y el después de Cristo, jugando en el sentido de que calculando ciertos eventos. ¿Por qué le traigo esto? Porque ahora le voy a explicar uno que es sumamente importante. Como le dije el otro día, también el segundo ejemplo, le voy a dar un segundo ejemplo para brincar al de hoy. Otro ejemplo más. En otro ejemplo más, yo le dije a usted que había una profecía en Daniel capítulo 9, donde se determina que Dios va a bregar con Israel y con Jerusalén por 490 años. Ahora, desde el tiempo de Nehemías, que se construyeron entonces los muros, hasta que el Mesías muriera en el año 30, como ya dijimos ahora, habrían 483 años. Como usted calcula en nuestro calendario, el año en que los muros se llegaron entonces a reconstruir allá en el tiempo de Nehemías y calcula hasta la muerte de Cristo, ¿sabe qué? En el año 30 después de Cristo, desde que se dio la orden de construir los muros, hay 483 años como la profecía decía. La profecía decía, hay 70 semanas, que son 490 años con los que Dios va a bregar con Israel. ¿Qué va a hacer Dios cuando se cumplan los 490 años? Va a acabar el pecado, la iniquidad, va a expiar su maldad y va entonces a establecer el milenio. Para ponerlo en cortas palabras, va entonces a establecer el milenio. Por lo tanto, desde que el momento que se dé la orden hasta que el Mesías muera, así lo dice Daniel, desde el momento que se dé la orden para construir los muros hasta la muerte del Mesías, habrán 483 años. ¿Usted sabe cuántos años hay desde que se dio la orden de construir los muros hasta que el Mesías murió? 483. Dios hace una pausa, empieza a bregar con la iglesia. Cuando la iglesia entonces sea arrebatada, Dios entonces brega con el restante, que son 7 años. 483 más 7 son 490. Se acaban los 7 años, se acaba la tribulación. Cristo desciende, los defiende y entra entonces al milenio, habiéndolos perdonado, y establece entonces el reino milenial. O sea que se calcula exactamente igual, una cosa violenta, una cosa específica, exacta que nuestros calendarios, aunque hay ciertos errores, Dios usa esos errores para cumplir su palabra y decir, esos errores yo también los conozco y yo sabía que en este tiempo ese era el nacimiento de Cristo, esta era la muerte de Cristo, esto es lo que iba a pasar entonces. O sea que Dios tenía el cálculo completo, aún con nuestro calendario que está completamente diferente a lo que en verdad es. O sea que ya tenemos dos ejemplos. El que le voy a dar hoy es bastante complicado. Bastante complicado, pero es necesario el dárselo hoy para que usted lo vea. Voy a borrar eso un momentito porque tenemos que usar calculadora. Si usted tiene una calculadora, ya yo hice los cálculos, pero si usted no tiene una calculadora, vaya a buscar su calculadora un momentito y vaya y calcule conmigo los números que yo voy a explicar en este momento. Así que acuérdese, voy a borrar esto y vamos entonces a calcular unos números por acá abajo. Así que voy a borrar esto un momentito. Para que usted vea esto, chequéese esto. Este número es un estudio brutal. Chequéese esto. Es como dice por ahí Eddie, un vuela cabeza. Chequéese esto. Le voy a empezar entonces a compartir allá con usted unas cuantas cositas para que usted las pueda ver, las pueda compartir y se las voy a enseñar desde acá, desde ahora. Chequéese esto. Vaya conmigo un momentito
a la Biblia, al libro de Deuteronomio. Deuteronomio, el quinto libro de la Biblia. Si ya usted se sabe los libros, acuérdese, hoy me tiene que llamar para decirme los 22 libros de la Biblia. Los de 22 libros, eso voy a decir yo también: Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónica, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmo, Proverbio, Eclesiastés y Cantares. O sea, por lo menos hasta ahí me los tiene que saber, por lo menos para ya seguir poco a poco. Para el domingo que viene se tiene que saber Isaías, Jeremías, Lamentaciones, Ezequiel y Daniel. Así que ya tienen entonces que saberse esos numeritos por ahí. Chequese lo que dice Deuteronomio 28. Ya en su mente usted tiene que saber de qué se trata el Deuteronomio 28. Deuteronomio 28 trata de la bendición por obedecer y la maldición por desobedecer la palabra de Dios. Eso es lo más importante. Amén. Así que vamos entonces ahora. Pues hermana María Elena llegó a tiempo, porque estamos entonces estudiando ahora un punto que estamos empezándolo ahora, donde vamos a usar el calendario judío y el calendario gregoriano para calcular un evento bien impresionante, un evento que le va a volar la cabeza a Eddie. Chequense esto. Vamos entonces a Deuteronomio, apúntelo por ahí. Deuteronomio capítulo 28, versículo del 60 al 66. Deuteronomio capítulo 28, del 60 al 66. Si me ve buscando es que se me perdió la tapa. Así que chequense lo que dice Deuteronomio 28, del 60 al 66. Dice así. Dice: y traeré sobre ti por maldición por desobedecer la voz de Jehová. Traeré sobre ti todos los males de Egipto, delante de los cuales tú temiste, y no te dejarán. Asimismo toda enfermedad y toda plaga que no está escrita en el libro de esta ley, Jehová le enviará sobre ti hasta que sea destruido. Escuche. Y quedaréis pocos en número, en lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedeciste a la voz de Jehová tu Dios. Así como Jehová se gozaba en haceros bien y multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinaros. Gracias, Goyo. Gracias, Gladys. Entonces dice, así se gozará Jehová en arruinaros y en destruiros, y seréis arrancados de sobre la tierra a la cual entráis para tomar posesión de ella. Y Jehová te esparcirá, escuche, y Jehová te esparcirá, después que conquiste, por rebelarte, Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo. Y ahí serviréis a dioses ajenos que no conociste tú ni tus padres, al leño y a la piedra. Y ni aún entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrá reposo, pues ahí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que prende delante de ti, y estarás temeroso de noche y de día, y no tendrás seguridad ni vida. El 64. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y ahí serviréis a dioses ajenos que no conociste ni tú ni tus padres, al leño y a la piedra. ¿Qué está diciendo Dios? Por rebelarte contra Dios, Jehová te va a esparcir desde Jerusalén, te va a esparcir por toda la tierra. Eso está diciendo Dios en Deuteronomio capítulo 28, versículo 64, pero es bueno leer versículos antes, leer versículos después, a ver de qué está hablando. Eso se llama contexto. Así que en el versículo 64 dice: por pecar contra Jehová y desobedecer a Dios, vas a ser esparcido. ¿Y fueron qué? Esparcidos en un momento dado. Escuche esto ahora. Vaya conmigo entonces, el mismo evento, pero en Levítico. Vamos para atrás, al libro de Levítico. Levítico capítulo 26. Levítico capítulo 26 habla lo mismo que estamos leyendo acá. Lo dice otra vez, pero con un punto bien tremendo. Chequéese esto. Dice así: ya usted sabe que el castigo por desobedecer era el que iban a ser esparcidos de su tierra hacia todas las demás tierras. Pues chequéese esto, escucha esto bien. Levítico 26 del 14 al 18, pero quiero el 18. Es contexto, nada más estoy leyendo el contexto del 14 al 18, pero el 18 es el que me importa. Es para que usted sepa que estamos hablando de lo mismo. Dice entonces el versículo 14: pero si no me oyeres, lo mismo que decía Deuteronomio, me hicieres todos estos mis mandamientos, y si desdeñares mis decretos y vuestra alma menospreciare mis estatutos, no ejecutando todos mis mandamientos, invalidando mi pacto, yo también haré con vosotros esto. Traeré sobre vosotros terror, extenuación y calentura, que consuma los ojos y atormente el alma, y sembraréis en vano vuestra semilla, porque vuestros enemigos la comerán. Pondré mi rostro contra vosotros y seréis heridos delante de vuestros enemigos, y los que os aborrecen se enseñorearán de vosotros, y huiréis sin que haya quien los persiga. El 18. Y si aún con esto
si aún con estas cosas no me oyereis, yo volveré a castigaros, ¿qué? 7 veces más por vuestros pecados. O sea que Dios le está diciendo, te voy a esparcir. Si con todo y que te esparcí, tú no te vuelves a mí de todo corazón como pueblo, pues te voy a castigar 7 veces más. Eso le está diciendo Dios, o sea, 7 veces más te voy a castigar. Así que ya por lo menos tenemos estos 2 puntitos. Amén. Ya tenemos estos 2 puntitos. Así que le dice Dios, por pecar contra Jehová y por rebelarte contra Dios y desobedecer su palabra, te voy a esparcir. Deuteronomio 28, 64. Y le dice, si aún con tu y eso no te vuelves a mí de todo tu corazón, te voy a castigar 7 veces más. O sea que el castigo que te di, te lo voy a dar 7 veces más allá. Así que vamos entonces un momentito a Ezequiel. Tercera escritura. Ezequiel capítulo 4. ¿Cuánto fue el pecado de Israel? ¿Cuánto fue el tiempo que se rebelaron contra Dios entre Israel y Judá? Entre el reino del norte y el reino del sur. Ezequiel capítulo 4. Vaya conmigo a Ezequiel capítulo 4. Gracias, Gladys. Gladys hoy está y Goyo también. Pues miren entonces lo que dice ahora. En el libro de Ezequiel, Ezequiel capítulo 4, dice cuántos años ellos estuvieron pecando. Acuérdense, Dios entonces los va a castigar. El libro de Ezequiel capítulo 4, del 4 al 6. Del 4 al 6. Ya dice Deuteronomio, te voy a esparcir. En Levítico 26, 18 dice, si no te vuelves, te castigaré 7 veces más allá. Chequese, esto está brutal. Escuche con calmita, lo sigo repitiendo, pero es por un propósito para que se nos quede. Ezequiel capítulo 4, del 4 al 6. Dice a Ezequiel, y tú te acostarás sobre tu lado izquierdo y pondrás sobre el lado izquierdo la maldad de la casa de Israel, que es el reino del norte. El número de los días que duermas sobre él llevarás sobre ti la maldad de ellos. Y te he dado yo te he dado los años de su maldad por el número de los días. ¿Cuántos días? 390 días el castigo por Israel, por el reino del norte, porque se rebelaron 390 años. Y dice, y así llevarás tú la maldad de la casa de Israel. Cumplidos estos, los 390 días por los 390 años de Israel estando en pecado, dice, te acostarás sobre el lado derecho segunda vez y llevarás también la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. ¿Qué está diciéndole Dios? Vamos para acá. Dios le está diciendo a Ezequiel, le dice a Ezequiel, la maldad de Judá, de Israel, el reino del norte, fueron 390 años. Pues yo te estoy dando 390 días por cada año. Y la maldad de ellos fueron 390 años. Así que por cada año de ellos, tú te vas a acostar por el lado izquierdo. Como siempre yo he dicho, aquellos profetas de aquel tiempo no eran lo mismo que profetas de hoy en día. Aquellos profetas pasaban por cosas que está fuerte. Pues son 390 años por la casa de Israel, que es el reino del norte. El reino del norte, lo voy a poner así como una N, por el reino del norte. 390 años de rebelión contra Dios. Entonces, dice, cuando se te acaben los 390 días que te vas a acostar del lado izquierdo, ahora dóblate para el lado derecho. Y entonces te vas a acostar sobre tu lado derecho 40 días, por 40 años del pecado y la rebelión del pueblo de Judá, que es el reino del sur. O sea, ¿cuánto entonces fue los años de la maldad de Israel o del pecado de Israel en total como nación? 390 más 40 son 430 años. O sea, que Dios le dice a Ezequiel, el pueblo pecó contra Dios 430 años. Como quien dice, me debes 430. Vamos entonces un momentito ahora a otro pasaje. Vaya conmigo un momentito al libro de Jeremías. ¿Cuánto fue el cautiverio en Babilonia? Que ellos fueron llevados en cautiverio. Acuérdense, serás esparcido. Fueron esparcidos en el reino de Babilonia. Entonces, si aún así no te vuelve, te voy a castigar 7 veces. ¿Cuántos años fueron la maldad de ellos? 430. Pero ¿cuántos estuvieron en Babilonia? Vamos a Jeremías capítulo 25. Jeremías capítulo 25. A ver cuánto tiempo fue que ellos estuvieron en cautiverio en Babilonia por el pecado de ellos. Jeremías, no se preocupe, ya invito, se lo voy a repetir nuevamente. Si no entendió, tranquilo. Lo vamos a volver a repetir nuevamente completo, pero necesito irlo paso a paso. Capítulo 25 en el versículo 11. Capítulo 25 de Jeremías, versículo 11. Dice así: toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto,
y servirán estas naciones al rey de Babilonia 70 años. Vamos a volver nuevamente al capítulo 29 de Jeremías. Jeremías 29, en el versículo 10. En el versículo 10. Jeremías 29, versículo 10. Tengo ahí dos taquígrafos, que eso es grande, de verdad. Dice Jeremías 29, versículo 10. Dice, porque así dijo Jehová, cuando en Babilonia se cumplan los 70 años, yo os visitaré y despertaré sobre vosotros mi buena palabra para haceros volver a este lugar. O sea que Dios le dice, vas a ser esparcido si no te arrepientes como pueblo. Acuérdense, Israel y Judá pecaron 430 años entre ambos. Pero cuando se volvieran, si usted nota, Israel como reino del norte no se volvió. Se volvió el reino del sur, pero el reino del norte no se volvió. O sea que Dios quería que todo el pueblo se volviera. No se volvieron. Así que dice, vas a estar en Babilonia 70 años. Por lo tanto, vamos a ponerlo en forma matemática. Usted me debe $430. Usted me debe $430. Y Dios le dice, ok, págame lo que tú me debes. Y le pagaron 70, que son 70 años en Babilonia. Pero ¿cuánto le deben? 360. O sea, le dice Dios, me debes todavía 360. Si te vuelves, te lo perdono. Si no te vuelves, te voy a castigar lo que te queda 7 veces. Eso es lo que le dice Dios en Levítico, capítulo 26, en el versículo 18. Le dice Dios, te pusiste a pecar, fueron 430 años, caíste en cautiverio 70, de 430 años de rebeldía, te pagaste 70 en Babilonia, me debes 360. Si ahí te vuelves, te lo perdono. Si no te vuelves, como el reino del norte y el reino del sur, porque este es el total de ambos, el reino del norte y el reino del sur, si no te vuelves completo, me debes 360, te voy a castigar 7 veces. Por lo tanto, 360 años que le deben a Dios, 7 veces son 2.520 años. Dios le dice, te voy a castigar por 2.520 años. Eso es lo que Dios le está diciendo al pueblo de Israel. Así que cuando yo entonces miro eso, yo digo, pues espérate, pues ¿qué quiere decir Dios con eso? Que va a pasar un evento 2.520 años después que salieron de Babilonia. Chequéese esto. Así que el evento que salieron ellos de Babilonia, esto está fuerte, escúchenme por favor con calmita. Este evento que está aquí, que ellos salieron del cautiverio en Babilonia, pasó en el año 536 antes de que Cristo viniera, o sea, antes del 0. Ese evento ya estamos ahí en ese puntito que está ahí. Pues Dios le dice, pero no se volvió el pueblo completo. El pueblo completo no se volvió solamente Judá. De hecho, muchos de Judá también se quedaron allá, en Babilonia, en Persia, en diferentes lugares. Tanto así que está la reina Esther todavía por allá, en el año 485. O sea, tanto así que hubieron personas que se quedaron en aquella región. Por lo tanto, no todos se volvieron. Pues entonces de 470 me pagaron 70 en cautiverio en Babilonia, me deben 360. Esos 360 por no haberse vuelto como pueblo completo, los castigaré 7 veces. Y como estamos hablando de años, son 2.520 años. ¿A quién está hablando? A Israel, a Judá, al pueblo judío. Por lo tanto, yo tengo que convertir estos 2.520 años del calendario judío a mi calendario. A mi calendario, que es el calendario gregoriano. Pregunto yo, ¿cuántos días tiene el calendario judío? El calendario judío tiene 360 días por cada año. Pues yo entonces quiero calcular este número, 2.520 años por 360 días, para un total de 907.200 días. Escucha esto, no se me pierda nadie. Ya hice la conversión. Lo que para ellos son 2.520 años, a raíz de 360 años por día, o sea, perdón, días por año, es un total de 907.200 días que le tienen que deber a Dios, le deben a Dios, en el sentido de que por su pecado, pues entonces 2.520, que son 360 años por 7 veces, son 2.520 años, para convertirlo entonces en días, son 907.200 días que le deben a Dios. Escuche esto, que le deben a Dios. ¿Por qué yo lo tengo que transferir de esa manera? Porque yo quiero calcular el calendario de ellos en mi calendario gregoriano. Por lo tanto, los 907.200 días, yo quiero saber cuántos esos días hacen en mi calendario.
En mi calendario, que yo lo divido entonces, esos días a raíz de año, lo divido por 365 años, que son el calendario gregoriano, y 6 horas, punto 25. ¿Por qué? Porque 6 horas es una cuarta parte de un día. Y una cuarta parte es lo mismo que punto 25, que es en decimales. No se me pierda nadie, please. Una cuarta parte son 6 horas. O sea, 6 horas al día es igual a una cuarta parte de un día. Una cuarta parte es igual a punto 25. Por lo tanto, para hacer mi división, yo tengo que saber que el año tiene 365.25 días por cada año. Por eso es que usted ve que son 6 horas hoy, este año, 6 horas el año que viene, 6 horas el año después y 6 horas el cuarto año, son 24 horas, es un día más. Y eso es lo que se conoce como el año bisiesto. O sea que 907.200 días lo divido en mi calendario, que son 365.25 días por año, para un total de 2.483.8. O sea, escúchame esto, please. Yo estoy más nervioso que usted. Ya me lo voy a repetir nuevamente. Chequéese esto. Estoy aquí nervioso. Lo que para ellos es 2.520 años en un calendario que tiene 360 días por año, para nosotros es 2.483 años y 8 meses. 2.483 años y 8 meses es para ellos 2.520 años. O sea, ya entonces hice la conversión y yo quiero ver que lo que para ellos 2.520 años en su calendario, calculándolo con mi calendario, yo entonces quiero ver cuánto me da 2.483 con 8 meses. Así que ya habiendo hecho la conversión, Dios le dice 390 años el reino del norte, más 40 años el reino del sur. En total como pueblo pecaron contra Dios 430 años y me los deben. Así que se van en cautiverio 70 años, pero no todo el pueblo se volvió, así que me deben 360. Y como no todo el pueblo se volvió, Levítico dice, te castigaré 7 veces más. Entonces, 7 veces más que te voy a castigar son 2.520 años. O sea que lo que para ellos son 2.520 años, habiendo hecho el cálculo, para nosotros son 2.483 años con 8 meses. Y ese es el número que yo quiero bregar para ver qué evento está hablando Dios. Así que apúntese ese número por ahí. Voy a borrar un momentito y voy a poner ese número un poquito más para arriba. Esto está brutal. Chequéese esto. Esto está brutal. Dios le dice, y volverás nuevamente después que te castigue 7 veces. Y si aún así no te vuelve, ok, te voy a castigar otra vez. Chequense esto. Chequense esto. Esto está brutal. Ahora ya quedamos entonces que Dios le dice, me debes 2.483 años y 8 meses. 8 meses. Ok, pues chequense esto. Ahora, 2.483 años. ¿Desde qué evento? Desde el momento en que fueron libertados del cautiverio en Babilonia, que fue en el 536 antes de Cristo, cuando vino Persia y dominó entonces los babilonios, liberta al pueblo, fue en el año 536. ¿Cuánto me falta para llegar al año 0? Contando el 0 como año. Me faltan entonces 536 más el 0. O sea que son 536 más el 0. Vamos a digo, 535, perdón. 535 porque el 536 ellos conquistan un año después, es que entonces ellos son entonces libertados. Así que son entonces 535 más el 0, que es un número, son 536. Son 536 que me faltan. O sea, para llegar al 0. Ya entonces llegué al 0, llevo 536 años antes de Cristo. Ahora, si a 2.483 años que me deben ellos, yo le resto, que esto es el total, desde que salieron del cautiverio hasta un evento, escúcheme esto, hasta un evento en particular. Hasta un evento en particular. A estos 2.583 yo le voy a restar antes de Cristo para saber cuántos años hay después de Cristo. Pues entonces, antes de Cristo hay 536. Para saber entonces, antes de Cristo hay 536, ¿cuántos años hay después de Cristo? Hay entonces 1947. ¿Qué quiere decir? Que antes de Cristo, 536, llegué entonces al 0. Y después de Cristo, 1947, es un total de 2.483 años.
O sea que un evento pasaría en el año 1947 después de Cristo. Porque 1947 después de Cristo más 536, que fue cuando fueron libertados, me suma 2483, que fue el tiempo que Dios le dice, como no te volviste, te voy a castigar 7 veces más. Así que 7 veces más me lleva a mí hasta el 1947, completando 2483 años, pero me faltan 8 meses. O sea que llegué entonces al 1947. Desde ahí vamos entonces a hablar ahora. Esto está brutal. Esto está brutal. Esto está brutal. Chequéese esto. Yo sé que esto confunde, pero chequéese esto. Yo quiero llevarlo a un punto brutal. O sea que Dios le dice, en el 535, 36 antes de Cristo, fuiste libertado. El próximo año no se volvieron todos, por lo tanto hay 536 años hasta el cero. 536 años hasta el cero. Boción, ¿cómo es eso? Nombrado Boción. No entendí esa parte. Entonces, hay 500... ok, nombrado como nación, exactamente. Ok, pues hay entonces de 536 hasta el cero. Hasta el cero. Punto. Esto está brutal. Entonces, para completar lo que ya calculamos, 2520 años del calendario de ellos, que es nuestro calendario, que es con el que nosotros corremos, se toma entonces el 2483, me lleva entonces al 1947. Desde el día en que salieron de Babilonia hasta el 1947 se cumplen entonces los 2483 años. Escuche esto, esto está violento. ¿Por qué traigo eso? Porque entonces me faltan 8 meses. 8 meses. Como usted ya sabe, el calendario judío empieza entre marzo 15 y abril 14, el primer mes del calendario religioso. El calendario civil, que tiene que ver con la nación, que tiene que ver con el reinado, que tiene que ver con el rey, que tiene que ver con el pueblo, tiene que ser entonces el calendario civil. Empieza cuando yo estoy hablando como pueblo, no estoy hablando nada que decir religión, sino como pueblo. Como pueblo te va a pasar algo de aquí a 2520 años, que son en nuestro calendario 2483, que nos llevó entonces a 1947. Escuche esto. Así que ese evento, ¿qué pasó ahí? Tiene entonces que dejarse llevar por el calendario judío, pero el civil, que empieza cuando? Septiembre 15 hasta octubre 14. O sea que empiezo entonces ahí en septiembre a octubre, septiembre 15 a octubre 14, empiezo entonces a contar mis 8 meses. O sea que entre septiembre 15 y octubre 14, el primer mes del 1947, el segundo mes entre octubre y noviembre, el tercer mes entre noviembre y diciembre 14, el quinto mes entre septiembre y octubre, un mes. Octubre y noviembre, noviembre y diciembre, diciembre y enero, pero en enero ya yo estoy en el 1948. O sea que septiembre 15 a octubre 14, automáticamente empieza el año civil de ellos, y en nuestro calendario sería el 1947, entre septiembre 15 a octubre 14, un mes. Octubre 15 a noviembre, noviembre a diciembre, diciembre a enero 14, y ya enero 14 estamos en nuestro 1948. Son 8 meses, por lo tanto estamos entonces ya en enero 14 de 1948, me faltan 4 meses. Así que de enero 15 a febrero, de febrero a marzo, de marzo a abril, de abril a mayo se cumplen los 8 meses. Escuche esto. Dios le dice, van a haber entonces un periodo de 2483 años con 8 meses, según el calendario de nosotros. Así que en septiembre 15 a octubre 14 es el primer mes del calendario civil del 1947. Cuando llegamos entonces a enero, septiembre a octubre, octubre a noviembre, noviembre a diciembre, diciembre a enero, ya estamos en el 1948. Enero a febrero, febrero a marzo, marzo a abril 14, abril 15 hasta mayo 14 se cumplen los 8 meses del 1948. Usted sabe lo que pasó el 14 de mayo de 1948. Israel fue declarado nación nuevamente. No, esto hay que repetirlo otra vez. Chequéese esto. Dios le dice al pueblo en Deuteronomio 28, si pegas contra Dios y te pones rebelde contra Dios, te voy a esparcir. Si aún siendo esparcido no te vuelves a Dios como nación, vas entonces a ser castigado 7 veces. El pecado de Israel y el sur fue entonces
fue entonces automáticamente 430 años como nación. Cumplieron 70 años en cautiverio, me quedan 360. Como nación no se volvieron. Por lo tanto, cuando viene Persia y los liberta, en ese año no se volvieron como nación, aunque volvieron a su tierra, hicieron el templo nuevamente, hicieron unas cuantas cosas, pero como nación había un evento que tendrían entonces que volver como nación, pero de aquí a 2520 años. O sea que en nuestro calendario, haciendo el cálculo del de ellos que son 360 y el de nosotros que son 365 días y 6 horas, haciendo la conversión, vimos entonces que son 2483 años y 8 meses. ¿Qué pasa con esto? Me lleva entonces que desde el 535 que ellos fueron libertados a empezar a construir el templo, en la mente de Dios hay un evento que todavía no va a ser nación completa hasta de aquí a 2483 años. Por lo tanto, desde el 535 antes de Cristo hasta el 0 hay 536 antes de Cristo. Para llegar a 2483 años después, en total, me lleva entonces al 1947. O sea, 1947 más 536 son 2483 años en nuestro calendario, que son los 2520 años de su calendario. Así que me lleva entonces a septiembre 15 del 1947. Del 1947. Cuando veo entonces eso, automáticamente veo entonces que estamos en septiembre a octubre, septiembre 15 a octubre 14, el primer mes del 1947. Octubre a noviembre, noviembre a diciembre, diciembre a enero en nuestro calendario ya cambiamos a 1948. Estamos entonces en enero 14 de 1948. Ya estamos en el 1948. Seguimos para 8 meses más. Enero a febrero. Febrero a marzo. Marzo a abril. Abril 15 a mayo 14. Se cumplen los 8 meses. Y en mayo 14 de 1948 Israel volvió nuevamente a su nación, llamada como la nación de Israel. Otra vez. Pero como no se han vuelto con Dios otra vez como nación, ¿qué pasa? Como no se han vuelto con Dios como nación, automáticamente entonces Dios dice: te castigué en años, ahora te voy a castigar en días. Chequéese esto, Dios hace eso de años a días, días a años. O sea que me debe 2520 años. Como ya se cumplió el 14 de mayo de 1948 y no te volviste como nación a Jehová a través de Cristo, te tengo que castigar 2520 días. Y 2520 días, cuando usted lo divide por 360 días por año, ¿sabe cuánto da? 7 años. O sea, Dios mío, Jesús de Nazaret está violento. Chequéese esto. 2520 años se cumplieron el 14 de mayo de 1948. Volvieron a ser nación, pero no se han vuelto a Dios. Y Dios vuelve y le dice: si no te vuelves otra vez, te vuelves de castigo. En esta ocasión, de años en días. O sea, 2520 años ya lo pagaste. Ahora, como no te volviste, te lo voy a tener que cobrar en días. Y 2520 días, dividiéndolo por 360 días por año, me da 7 años. Son los 7 años de tribulación. O sea que Dios le está diciendo: y ahí te vas a volver. Ahí por eso es que después de los 2520 años que se hicieron nación y se volvieron a Dios, ahora son 2520 días, que son 7 años, y al final de los 7 años se van a volver a Jehová. Se van a volver entonces a Dios. Eso está hablando de la tribulación, cuando entonces ellos se vuelvan a Dios. Eso está brutal. Y yo digo: Señor, qué bueno es conocer el antes y el después de Cristo, que hay muchos eventos que con el calendario de ellos yo no lo entiendo, pero cuando lo convierto a mi calendario, entonces sí lo puedo entonces entender. Que se cumplió entonces el 14 de mayo de 1948, volvieron a ser nación, pero no se volvieron al Dios de Israel. Cuando se vuelvan entonces ahora a tener que pagarle a Dios los 2520 días, que son 7 años, en la tribulación, entonces se volverán a Jehová su Dios. Ahí sí que se tienen que volver a Jehová. Si no, los castigo 7 años, digo 7 veces más por el tiempo que me deben. Ay, Dios mío, Señor. Por eso es que es bien importante el conocer el antes y el después de Cristo y los calendarios, cómo es que se brega con ellos. Para poder entonces entender que este evento estaba profetizado de Ezequiel a Levítico de Deuteronomios a Levíticos a Ezequiel, y poder ver la historia. ¿Cuándo fue que pasó este evento? Pues este evento pasó en aquel tiempo, y cumpliendo en el 1947, más 8 meses, me lleva el 14 de mayo de 1948. Y el 1948, el día 14 del mes de mayo, Israel volvió a ser nación. Ahora,
Ahora, de ahí entonces en adelante se cumple lo que Jesús dijo en Mateo 25 del 30 al 32. Del 32 al 34, perdón. Donde dice la Biblia claramente que esta generación que vea estos últimos días no pasará sin que antes se cumplan estas cosas. Una generación son de 70 años. Pues desde 1948, el 14 de mayo, 70 años en nuestro calendario nos lleva al 14 de mayo del 2018. Perdón, Jerusalén volvió a ser la capital de Israel nuevamente. Antes era Tel Aviv. Ahora el 14 de mayo del 2018, Jerusalén volvió a ser la capital. O sea, todo se está cumpliendo. Se fueron nación nuevamente, Dios le da la capital nuevamente. Y como la Biblia dice que faltan 7 años para Dios bregar con Israel y con Jerusalén, tenía que Israel ser nuevamente nación, ya lo fue. Y tenía que Jerusalén ser la capital, ya lo fue. ¿Qué está diciendo Dios? Faltan los 2520 días, que son 7 años, para Dios bregar con Israel. Como Dios había dicho a través de Daniel, faltan 7 años para Dios bregar con ellos. Son los 7 años de tribulación. Israel se volverá a Dios, pero Dios tenía que bregar con ellos, con Israel como nación y con Jerusalén como la capital. Y ya estamos en el 2020, a punto de entrar el 2021, cuando entonces ya vemos que ya Israel está establecido y Jerusalén la capital. Falta simplemente que Cristo venga a bregar con ellos por 7 años hasta que se convierta al Señor. Eso está violento. Eso está violento. Sí, yo sé, Wanda, que esto está medio complicado. No hay otra forma más fácil de poder explicarlo, pero lo que Dios le había dicho en cortas palabras es que 2520 años del calendario judío, que tiene que ver con 360 días por año, calculando nuestros años, que son de 365 días y 6 horas al año. Por lo tanto, nos lleva entonces a nosotros a un cálculo que lo que para ellos son 2520 años, para nosotros es 2483 años, que me lleva entonces a septiembre del 1947, pero con 8 meses me lleva entonces a mayo 14 del 1948, e Israel volvió entonces a ser nación. Cuando se cumple entonces el 14 de mayo de 1948, se cumplen entonces los 2520 años de ellos. Los 2520 años los hizo entonces que volvieran a ser nación, pero no se volvieron al Dios de esa nación. Por lo tanto, tienen que entonces ahora pagarle a Dios, en otras palabras, ser castigados por 2520 días. Año por día, día por año, ahora tienen que pagarle a Dios 2520 días. Y 2520 días, a raíz de 360 días por cada año, me lleva entonces al punto de que son 7 años. ¿Cuáles son esos 7 años? Los 2520 días son 7 años de tribulación, donde Dios estará bregando con ellos, y ahí entonces sí que se arrepentirán como nación y se volverán al Dios de Israel. O sea que eso está brutal. Y automáticamente entonces era el estudio que, por lo menos para que usted entendiera el antes y después de Cristo, y calculando este evento, está violento. 14 de mayo 1948, Israel volvió entonces a ser nación. Está fuera de liga. Así que yo sé que hay preguntas, hay un montón de cositas, pero no voy a seguir más para adelante, porque si no nos confundimos completamente. Nos confundimos completamente, y yo creo que ya por lo menos con eso se explicó. Quedó claro el antes y después de Cristo, quedó el antes de Cristo, que aunque los números van bajando, los eventos van subiendo, es simplemente porque los eventos subiendo, el momento de Cristo venir, entonces ahora contamos para atrás. Cuando Roma vino a ser nación, o vino a ser un reino, un imperio, pasó 63 años antes de que Cristo viniera o que Cristo naciera. Eso es lo que está pasando con el antes y el después de Cristo, donde los números entonces van bajando, van hacia abajo. Y como los números van entonces abajo, por lo menos entonces se puede entender eso. Y era todo para explicarle que los 430 años hasta que Cristo murió se cumple cuando los judíos salieron de entonces de Egipto. Los 490 años se cumplen, 483 hasta la muerte de Cristo. Faltan 7 años, son los últimos 7 años de tribulación. Pues aquí está diciendo Dios que como no se volvieron a Dios como nación, tanto el reino del sur como el reino del norte, o sea, el reino del norte como el reino del sur, como nación no se volvieron, solamente el reino del sur, y algunos se quedaron, por lo tanto fueron castigados hasta el 1948, el 14 de mayo, cuando entonces volvieron a ser nación, pero no se han vuelto a Dios. Y como no se han vuelto a Dios, entonces ahora Dios le dice, ahora año por día me debe 2520 días, que son 7 años de tribulación. Y al final de los 7 años es que entonces ellos se vuelven como nación al Dios de Israel a través de Cristo, y Cristo entonces los defiende y los salva. Y entramos entonces al milenio. O sea que eso está brutal. Amén. José González, si necesita ayuda me dejas saber, please. En confianza me llama, lo que tú quieras, de verdad, sinceramente. Así que estamos hasta ahí. Por lo menos hoy ese fue el estudio. Eso está brutal. Este por lo menos el estudio de hoy, que es un estudio violento. Así que lo copiamos por aquí, lo vamos a pasar por allá por Facebook. Si Lice me lo pasó, porque Lice es la que me los pasa. Yo no sé qué ella hace, que se me hace bien fácil subirlos allá a YouTube.
pero le doy la gracia a Dios por cada uno de ustedes. Mañana yo entro a las 8 de la mañana. Al entrar a las 8 de la mañana, pues entonces estaré como a las 7:30 más o menos en el estacionamiento para compartir con ustedes entonces la reflexión. Y en la noche, pues tengo las clases, que estamos ya en los exámenes finales, así que me conectaré como a las 9 por ahí más o menos para la gloria y la honra del Señor. Quiero recordarle, gracias a Isa, quiero recordarle que ya mismito ahora, a las 9:30 nos vamos a estar conectando. Tengo que poner el teléfono a cargar un poquito. Nos vamos a estar conectando los 24 o los 25 que tienen la reflexión para el domingo que viene. O sea que nos vamos a estar conectando en un chat que hicimos aparte de nosotros 25 nada más o 27, donde vamos a estar compartiendo preguntas en cuanto a la reflexión. ¿Qué va a pasar con esa reflexión? Esa reflexión se va a estar entonces dando el domingo que viene, pero va a ser posteado en la página de nosotros, la página mía, y la página suya, y de ahí usted la postea en la mía, y todas las horas va a haber una persona que va a estar compartiendo por lo menos una reflexión de 10 minutos. Acuérdese, no tiene que ser en vivo, usted lo puede grabar, y después entonces a esa hora usted la postea, se levanta a la 1 de la mañana y postea entonces eso. El que le toca a las 2 de la mañana, se levanta a las 2 de la mañana, lo postea. O sea que automáticamente no tiene que estar en vivo, puede grabarlo y después entonces lo postea, como yo hice los otros días, que era demasiado temprano para ustedes, pues yo lo grabé y después entonces a las 7:30 lo posteé. Así que se puede hacer de esa manera para que por lo menos se haga un poquito más facilito el poder entonces compartir eso. Así que ya vamos a reunirnos ahora a las 9:30 para compartir entonces algunas preguntas, algunas dudas que tengan, algunos puntos clave que ustedes puedan tener, para que por lo menos podamos compartir entonces entre nosotros 25 para prepararnos para la reflexión. Vamos a estar todos los días, por lo menos media hora, compartiendo entonces la reflexión, acerca de la reflexión hasta que ustedes estén preparados. Amén, así que Dios me los bendiga mucho, nos vemos mañana tempranito. Sandra dice que tiene que repetirlo como 10 veces, amén, gloria a Dios que se queda grabado, por lo menos, para que lo pueda repetir 10 veces o las veces que sea necesario, y ahí lo tienen grabadito en el nombre del Señor. Así que Dios me los bendiga, nos vemos mañana a las 7:30. Padre, gracias por la oportunidad que tú nos has dado de compartir tu palabra. Estudios como estos son buena cabeza, son que le rasca a uno la cabeza, papá, le pica a uno todo. Así que gracias por esa oportunidad, bendice yo basando cada hermano, danos sabiduría. Sé que son cosas profundas, pero es necesario el poder hablar de estas cosas porque son estudios de cosas que posiblemente casi no se hablan. Así que bendice a mis hermanos, danos descanso en este momento, protégenos del coronavirus, Padre Celestial, y llévanos con bien donde quiera que vayamos, y que el día de mañana, Señor amado, despertemos con nueva fuerza a escuchar la reflexión del día de mañana. En el nombre de Jesús de Nazaret, permite que esta palabra sea sembrada, sea sellada y produzca lo que tiene que producir en el nombre de Jesús. Amén. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Nos vemos entonces mañana tempranito a las 7:30 de la mañana. Mientras tanto, ya mismo nos conectamos los que vamos a estar dando la reflexión. Dios les bendiga.